Volvimos. Se cayó el internet. Vamos a esperar que ustedes se comiencen a conectar y vamos a la parte final de esta supuesta traición de Miranda a Bolívar. Vamos a ver qué fue lo que realmente pasó, si hubo traición o no, lo van a determinar ustedes. Vamos a esperar que comiencen a hablar de la parte culminante de si hubo realmente traición o no por parte de Bolívar a Miranda. Entonces vamos a recapitular un poco apenas comiencen o se conecte un poco más de gente. Teníamos bastante personas conectadas. Sí, vamos, un poco de paciencia. Todo está destrozado, todo está terrible, estamos pasando por esta terrible cuarentena. Ya no sé en qué sea esto. Entonces vamos a tener un poco de paciencia. Estamos hablando de una cosa que nos agrada, una cosa que nos emociona, ¿no? Entonces vamos a ojo, se ha escrito mucho acerca de Bolívar, muchísimo acerca de Bolívar, se ha escrito mucho acerca de él, se ha escrito mucho acerca de Miranda. Luego, esto se puede conseguir en muchas partes, pero quise traer estos libros hoy para que ustedes más o menos los vieran todo lo que hay sobre estos dos señores. Alguna parte, pues recuerden que Valores Venezolanos intenta más bien incentivar la investigación precisamente de nuestra historia. Entonces, vamos a esperar un poco. Bueno, ya se han conectado unos cuantos de ustedes. Les voy a narrar más o menos cómo fue, ¿no? Briceño Méndez narra cómo fue que agarraron a Miranda. Dice, el coronel Casas, es decir, el jefe militar, debía situarse en el Castillo del Colorado, al frente de las tropas. El mayor de la plaza, Valdés, cubriría con una fuerte guardia la casa donde estaba alojado el generalísimo. El coronel Bolívar, acompañado de los comandantes Chatillon, que era francés, y Montilla, debían apoderarse de grado o por fuerza de la persona de Miranda, y el coronel Mírez recibirla y custodiarla en el Castillo de San Carlos. Todo se ejecutó como se había dispuesto, y antes de amanecer el 31 de julio ya estaba preso el general Francisco de Miranda. Ok, así fue como se hizo, ¿no? Claro, Miranda es apresado, pero hay una traición realmente aquí. Yo no lo sé. Creo que aquellos, sobre todo, que conocen mi postura sobre esta clase de temas, mi constante prédica porque se acabe con la deificación de los héroes, sabrán que yo no le aplaudo cualquier clase de cuestión a Bolívar. Estoy muy lejos de eso. Pero realmente Bolívar lo traicionó, es que yo no lo sé. A ver, son dos diferentes posturas. O sea, Miranda se iba a ir. Se iba a ir y se iba a ir él. Y se iba a llevar las cosas. O sea,
¿Le habrán pagado o no a Miranda? Mira, pues yo no soy capaz de meter la mano en el fuego por nadie, mucho menos por un hombre público. Los hombres públicos, a pesar de que se vuelvan héroes, dioses o leyendas, están sujetos también a errores o no, no sé. Pero evidentemente Miranda no se iba a morir de hambre tampoco. Yo creo que es bastante viable que se iba a llevar una buena parte del Tesoro Nacional para conseguir armas, conseguir tropas, pero también para mantenerse, ¿no? O sea, los héroes no comen carne, no comen aire, no comen odas. Es una cosa que está clara y creo que tampoco podemos lucubrar sobre cosas que pueden ser un poco obvias. Pero Miranda se deja agarrar por esto, ¿no? Por Manuel María de las Casas, por Miguel Peña, por Simón Bolívar, que estaba con Chachillón, había gente allí, ¿no? El coronel Austria lo vio todo. Él ve más o menos cómo se están haciendo las cosas. El coronel Austria después lo va a escribir. Ahora bien, ¿qué dijo Bolívar siempre sobre este hecho? El coronel Bedford Wilson, en una carta que le va a mandar a Daniel Florencio Liari, va a recoger algo que también recoge, que lo recoge Parra Pérez, lo recoge José Gil Fortún, lo recoge Rafael María Baralt, lo recoge Daniel Florencio Liari. O sea, es que esto lo dijo Bolívar varias veces. Bedford Wilson dijo: el general Bolívar siempre se glorió delante de mí de haber arriesgado su propia salvación, que pudo haber conseguido embarcándose con el fin de asegurar el castigo de Miranda por la traición que se le atribuía. No carecían de fundamento sus razones, pues arguía que si Miranda creyó que los españoles observarían el tratado, debió quedarse para hacerles cumplir su palabra, y si no, era un traidor por haber sacrificado su ejército. Esto es lo que siempre va a decir Bolívar, siempre lo va a decir. Ya va, pero si Miranda firma la capitulación y piensa que la van a respetar, pues que se quede. ¿Por qué se iba a ir entonces? ¿Por qué había cerrado el puerto de La Guaira y nada más podía irse él? ¿Y se iba a llevar esa plata? Eso es lo que dice Bolívar. La otra versión que dice Bolívar, bueno, y si él pensó que no la iba a respetar, entonces ¿por qué está firmando ninguna capitulación? Porque claro, él se iba a ir, ajá, y nosotros ¿cómo íbamos a quedar? Ese es el planteamiento de Bolívar. Bolívar pretende fusilar a Miranda, pero no lo deja. Pero no lo deja Manuel María de las Casas, ni lo deja tampoco Miguel Peña, ni los hombres que estaban con él. ¿Están ahí? Ok. Ellos no dejan que Bolívar fusile a Miranda. Y lo que va a pasar entonces es que Monteverde, que ya ha hablado con Manuel María de las Casas, esto habla mucho de que de las Casas ya desde hacía tiempo estaba a favor de Monteverde y en contra de la República, porque de las Casas se está carteando con Monteverde. Monteverde llega a Caracas y Miranda va preso. Y Monteverde le da un pasaporte a Manuel María de las Casas, también le da pasaporte a Miguel Peña y también le da pasaporte a Bolívar. Luego, esta es la razón por la cual siempre se habla de que Bolívar traicionó a Miranda. Porque Bolívar recibió el pasaporte de parte de Monteverde. Y al recibir el pasaporte de parte de Monteverde es porque Monteverde considera que le hizo un gran servicio a la corona española. Ok. Vamos con el documento. Vamos a ver qué dijo Monteverde. Recuerden que Monteverde está actuando como oficial del reino español. Él tiene que mandarle a sus superiores en el reino de España qué es lo que está pasando. Se tiene que mandar a España una parte de lo que está pasando. Monteverde va a decir esto: he dado cuenta a la regencia del reino de la exposición de 26 de agosto de este año, dirigida por la primera Secretaría de Estado, relativa al mérito contraído por Manuel María de las Casas y Miguel de Peña, encargados del gobierno militar y político de la villa y puerto de La Guaira, en la prisión del rebelde Miranda, que asociado con los demás principales autores de los males que han afligido a Caracas,
se había dirigido a dicho puerto con ánimo de verificar su fuga, llevándose consigo los restos del erario nacional. Es decir, Monteverde está diciendo que Miranda se iba a llevar la plata, lo está diciendo en el informe oficial. Operación que por su importancia y el peligro que aquellos expusieron ha merecido para vuestra su majestad un concepto muy distinguido de sus buenos sentimientos, señaladamente de Casas, que además desobedeció otras órdenes tiránicas de Miranda. Su Alteza, en vista de todo, ha tenido a bien resolver, se conteste como lo ejecutó, que manifieste a Casas y a Peña lo mucho que debe esperarse de las pruebas que han dado de su reconocimiento y que su Alteza les atenderá en las solicitudes que hagan, por estar firmemente persuadidos de que las acompañarán con otras nuevas del interés que toman en la conservación del orden y unión nacional. ¿Sí? Monteverde está diciendo en el parte oficial lo mismo que dice Bolívar y lo mismo que dicen los hombres que entregan a Miranda, que Miranda agarró la plata y que se iba a ir. Ahora bien, Monteverde también dice: sí, los que en medio de las turbaciones de Caracas y del activo contagio de la rebelión se han conservado ilesos, mantenido el amor de su soberano, sufrido en sus personas y bienes y detestado la usurpación, merecen de su majestad un premio correspondiente al mérito e intensidad de sus acciones. Los que fueron contagiados pero de algún modo obraron opuestamente a la maligna intención de los facciosos deben ser perdonados de su extravío y aún tenerse en consideración sus acciones según la utilidad que haya resultado de ellas al excelente servicio de su majestad. En esta clase, excelentísimo señor, se hallan Manuel María de las Casas, Miguel Peña y Simón Bolívar. Casas y Peña eran los que estaban encargados del gobierno de La Guaira, el primero de lo militar y el segundo de lo político, cuando los facciosos de esta provincia trataron de escaparse por aquel puerto con su dictador Miranda, llevándose consigo los restos del erario de su majestad en los días que inmediatamente precedieron a la entrada de mi ejército en Caracas. En el momento que visita ciudad, las órdenes más perentorias para la detención de aquellos en La Guaira, pero afortunadamente cuando llegaron, aunque dirigidas con la mayor rapidez, ya Casas con el consejo de Peña y por medio de Bolívar, había puesto en prisiones a Miranda y asegurado a todos los colegas que se encontraban allí. Operación en que Casas expuso su vida, que habría perdido si se hubiese eludido su orden, del mismo modo que habrían corrido un riesgo Peña y Bolívar. Yo no puedo olvidar, él lo dice, yo no puedo olvidar los interesantes servicios de Casas, ni el de Bolívar y Peña, y en su virtud no se han tocado sus personas, dando solamente al segundo sus pasaportes para países extranjeros, pues su influencia y conexiones podrían ser peligrosas en estas circunstancias. Es decir, Bolívar, según Monteverde, lo ayudó mucho al entregar a Miranda. Y hay también que recordar que Monteverde ayudó fundamentalmente a los mantuanos. O sea, no ayudó a los mantuanos, Monteverde ayudó a aquellos que eran sus familiares. Y José Félix Rivas era su familiar, José Félix Rivas era tío político del Libertador, también Bolívar vendría a ser una especie de familiar lejano de Monteverde. Luego aquí también hay algo, alguna razón por la cual ayuda tanto Monteverde a Bolívar al darle el documento, ¿no? Ok. Esto es muy interesante. Entonces, la respuesta queda de ustedes, queridos amigos. Bolívar traicionó a Miranda. Realmente. ¿Podemos hablar de traición seriamente? ¿O solamente estamos viendo diferentes perspectivas de dos hombres públicos? Uno ya en lo último de su edad, de sus 60 años, otro en sus veintitantos años, diferentes perspectivas. Bolívar, de hecho, lo va a decir, lo dice Bedford Wilson, yo les leí ahí por ahí un extracto de Bedford Wilson, también lo va a decir Austria, José de Austria. Bolívar decía que él había ido a La Guaira a fin de apresar a Miranda y levantar otra vez a La Guaira para luchar en contra de Monteverde, porque tenían muchos más hombres armados, o por lo menos una buena cantidad que los que tenía Monteverde. Este es el planteamiento de Bolívar, y Bolívar lo va a decir toda la vida. De hecho, Bolívar toda la vida va a estar orgulloso de haber apresado a Miranda. Claro, una cosa que dice Pino Iturrieta, por lo menos, ya va, es mentira que Bolívar
lo hizo para apresar a Miranda, porque él podía irse, porque el puerto de La Guaira estaba cerrado. Primero lo cerró Miranda y después lo cerró de las casas. O sea, Bolívar no podía irse, no tenía otra opción Simón Bolívar. Entonces Bolívar dice que él pretendía levantar las tropas para luchar en contra de Monteverde. Ajá, pero si eso es así, ¿por qué Monteverde habla? Ajá, pero si eso es así, ¿por qué Monteverde habla también de los servicios que le había dado Bolívar al apresar a Miranda? ¿Por qué Monteverde también de paso lo premia dándole un pasaporte? ¿Por qué, si de verdad Bolívar estaba tan en contra? Claro, yo creo que ningún hombre en la posición de Bolívar va a decir que él entregó a Miranda para conseguir un pasaporte. Pero ojo que también lo que dice Bolívar tiene mucho sentido. O sea, Bolívar dice que fue para allá a levantar las tropas y que no le hicieron caso. Y después, esto también forma parte de lo que va a decir Oliari, que Bolívar dijo. Bolívar dice que cuando estaban todos reunidos delante de Monteverde, estaba Francisco Iturbe, que era español, peninsular, pero era muy buen amigo de Bolívar. Y Iturbe va a apoyar a Bolívar, le va a decir a Monteverde que responde por Bolívar, que Bolívar es un buen hombre. Entonces, parece que Bolívar le sale con una canallada a Monteverde, que Monteverde le agradece por haberle hecho este servicio al Reino de España, entregar al traidor Miranda, y Bolívar dice como que él lo hizo no para apoyar al Reino de España, sino porque él era un traidor a su patria, algo así dice Bolívar, ¿no? Y que Monteverde se queda como un poco molesto, pero Iturbe dice, no señor, usted ya dijo que le iba a dar su pasaporte y yo respondo de él, porque de hecho en el año 21 Bolívar va a pedir que no le vayan a expropiar sus bienes a Iturbe, porque Iturbe le ha salvado la vida previamente. Entonces puede parecer, ojo, y para lo radical y lo violento que era Bolívar, puede ser verdad esto de que Bolívar dijera en efecto que él estaba realmente apoyando a su patria al entregar a Miranda y no a Monteverde, no a ningún tirano. Porque también hay otra cosa, Bolívar no le entrega a Miranda a Monteverde. Bolívar aprende a Miranda y se lo entrega a Manuel María de las Casas y al contingente militar. Ellos son los que le van a entregar Miranda a Monteverde, no es Bolívar directamente. O sea, Bolívar tenía incluso pensado fusilarlo, por Dios. Entonces realmente es un poco complicado. Creo que en esta historia hay un poco de todo. Creo que ambos desde alguna perspectiva tenían un poco de razón. Es decir, Miranda consideraba que aquí estaban haciendo las cosas mal. De hecho, se dice que cuando, lo dice José Gil Fortul, José Gil Fortul dice que cuando a Miranda lo agarran, que es lo que hace es decir, bochinche, esta gente no sabe hacer más nada que bochinche. Eso es lo que dice José Gil Fortul. Miranda pensaba, a ver, es un hecho, creo, que cualquiera puede pensarlo, que Miranda pensaba irse. O sea, Miranda se iba a ir. No se iba a ir sin dinero, creo que es algo también lógico. Si agarró el dinero de Monteverde, o la parte del dinero que le mandó a girar Monteverde, o se iba a llevar el Tesoro Nacional, eso también está por dilucidar, eso también es cuestión de interpretación, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Pero se iba a ir entonces Miranda a buscar, bueno, hay epístolas con Antonio Nariño de la época que hacen entrever que Miranda iba a irse a la Nueva Granada, iba a buscar el apoyo de Antonio Nariño para seguir luchando, y iba a ir también a buscar esto al Caribe. De eso hay también. Iba a volver a seguir con la independencia. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, Miranda creo que es un hecho que no se pretendía quedar, porque de hecho el barco estaba esperando que Miranda se fuera. O sea, Miranda se iba a ir de todas, ¿no? Pero esta es la perspectiva de Miranda. Ahora bien, lo que dice Bolívar no es descabellado, y sobre todo les pido que lo analicemos con un poco de objetividad, porque lo que dice Bolívar es, ya va, pero es que
Si este señor firma una capitulación y cree que la van a cumplir, que se quede entonces. O sea, si de verdad le firmó algo diciendo que nos iban a perdonar a todos la vida y los bienes, si tú crees en eso, te quedas. Ahora, si no crees en eso y te vas, entonces eres un traidor porque nos estás vendiendo a todos. El planteamiento de Bolívar es ese, y tampoco le encuentro una manera de atacarlo. Creo que cada uno actuó como consideró, y de hecho, mira, Bolívar siempre se refirió entonces a Miranda como un traidor y como un cobarde, y de hecho hablaban de él que había actuado con bastante incompetencia militar. Ojo, que historiadores militares, y como para meter un poquito más de el dedo en la llaga, historiadores militares han señalado que Miranda era muy bueno para tomar plazas fortificadas, como lo hizo durante la Guerra de Independencia, que tomó Valencia, por lo menos. O sea, Miranda era muy bueno para esta clase de cosas, pero incluso en Francia, durante la Revolución Francesa, Miranda tuvo grandes derrotas en batallas cuerpo a cuerpo. Y lo que se estaba planteando, o la manera en la que estaba planteándose la guerra, era una guerra de guerrillas, una guerra directamente de hombre contra hombre. Eso es lo que se estaba planteando en la época. Luego, creo que hay que entender un poco también esto, que es lo que estaba pasando. O sea, realmente es difícil uno poder entender si Miranda actuó o no con incompetencia militar, si Miranda fue el mejor militar en sus manejos en la República, pero los hechos por lo menos muestran que Miranda fue un fracaso total en la conducción de las armas de la República. Y hay que recordar también que Bolívar viene después de la Nueva Granada en el año 1813 y derrota a Monteverde. Entonces, ¿cómo ustedes me van a decir a mí que Miranda, que era un mariscal, no podía derrotar a Monteverde, que no era más que un capitán de fragata, y Bolívar, que es un coronel que no tiene mayor experiencia, derrota a Monteverde un año después? Eso es difícil también de poder entender. Pero son otros vericuetos que vamos a hablar seguramente en otros programas en los próximos domingos. Vamos a la parte de preguntas. Vayan haciendo sus preguntas y yo voy leyendo las que han hecho al inicio y también mandando saludos. Saludos a Andrés Figuera, a Vero, a Isaac, que no lo veo por aquí. Isaac, la Merky, creo que es una amiga, una alumna mía. Saludos, Alberto, Arturico. A ver, Edgar, saludos. Carlos, sí, paciencia. Sí, Gustavo, hemos tenido problemas con la señal, pero bueno, las cosas son así. Saludos a Ramón. Carlos, bueno, vamos a hacer un programa especial de Urdaneta, pues, pero como te digo, yo quiero hacer esto lo más... yo quiero seguir haciendo valores venezolanos lo más democrático posible. Yo siempre pongo a que mis oyentes me digan de qué voy a hablar, de qué tema voy a hablar, y preparamos ese tema y hablamos de él en el live, en estos programas los domingos. O sea, claro, vamos también a lanzar a Urdaneta para ver si quieren que hablemos de él. Francisco me dice la recomendación de los libros. O sea, lo voy a decir de nuevo. Ojo, se ha escrito mucho sobre el tema, pero en esta situación de pandemia, yo lo máximo que pude fue pasar por mi oficina y buscar libros que tengo yo allí que tratan sobre el tema, que tocan el tema bastante. Aquí está la historia de la Primera República de Venezuela, de Caracciolo Parra Pérez. Fundamental. Uno de los grandes hombres que buscó el archivo de Miranda fue Parra Pérez, que tuvo éxito en eso. Claro, estos dos van a dar la hipótesis de Bolívar, porque fueron hombres de Bolívar que amaron mucho a Bolívar, eran muy, muy leales a él. Ese caso de Daniel Florencio Oliari, habla de eso en las memorias de Oliari. Aquí él toca evidentemente el tema, cuando hace una especie de biografía de Bolívar. Luis Perú de la Croix, lo hace en el diario de Bucaramanga. Se supone que esto lo escribió Perú de la Croix durante el congreso, la convención de Ocaña, en Bucaramanga. Lo escribe de la Croix. Entonces aquí también habla sobre todo de lo que pensaba Bolívar al respecto, que pensaba que Miranda en ese entonces era un traidor. De eso se habla. Indispensable, José Gil Fortul. José Gil Fortul lo toca en la historia constitucional de Venezuela y trae los documentos, muy interesante. Rafael María Baral, por supuesto, en el resumen de la historia de Venezuela.
Otro clásico, muy poco utilizado, Francisco Javier Llanes, un hombre contemporáneo también con todos estos sucesos. No lo tengo aquí, pero por lo menos José Austria también habla de esto. Pini Turrieta, una perspectiva un poco más actual en estos dos libros, Simón Bolívar, esbozo biográfico e Historia mínima de Venezuela, habla también al respecto. Creo que es también interesante analizar el punto del doctor Pino. Por aquí tengo otro libro, esto yo no sé, el libro es interesante por lo menos en cuanto a este planteamiento que él hace de Miranda como liberal, los sistemas políticos, pero a fines históricos no me agrada para nada. Creo que es bastante, de hecho, insidioso y poco histórico, pero bueno, una perspectiva mía. Vamos a seguir viendo los comentarios y preguntas de ustedes. Saludos a Daniel, a Juan, a Eliana, a Gerardo. Saludos, Juan Madera. Sí, Carlos, le echamos pichón. Francisco también. Saludos a Javier. Saludos a Rodney, que Rodney me dice, si puede repita por favor desde la parte que Bolívar agarró la pistola para ir a fusilar a Miranda. Bueno, hablamos de eso, sí lo dije otra vez aquí. Hablé de cómo Bolívar fue a fusilar a Miranda, pero Manuel María de las Casas y Miguel Peña no se lo permitieron, más bien apresaron, le pidieron a Bolívar que Bolívar apresara a Miranda y se los entregara. Y al final, como vemos, Monteverde le va a dar un pasaporte a todos ellos. Saludos a Pedro. Es que muchísimo no entiende los nombres de Instagram, porque él es por lo menos F. Palma Morek, no sé cómo te llames, pero un fuerte abrazo. Mira, hacer un audiolibro del triunfo de la libertad sobre el despotismo no lo creo, pero sí tengo bastantes cosas escritas al respecto. Algo se publicará dentro de poco de eso, ya está en edición. Saludos a Suárez, también se conectó por aquí. Manuel, Leo, Mario me dice, si no hubo traición, ¿por qué Bolívar recibe el pasaporte de Monteverde después de entregarlo? Pero es que ya va, a ver, yo creo que también uno ve las cosas un poco desde una perspectiva muy personalista, porque en Venezuela a uno lo han enseñado a amar a los hombres, a amar a los dioses, a los héroes, pero es que, mira, Miranda no era la República, la República era Venezuela, pues Miranda está actuando de una manera determinada y Bolívar está actuando de otra, claro. Si Bolívar estaba actuando a favor de su patria, que es esta Venezuela que estaba naciendo, pues mira, Bolívar está obteniendo un pasaporte que parece un premio por la entrega de Miranda, pero realmente no parecen ser disyuntores ambos, ¿no? O sea, la entrega a Miranda que los beneficia a los dos, pero como les digo también, o sea, a ver, Bolívar no le entrega a Miranda a Monteverde, le entrega a Miranda de las Casas, y de las Casas es el que se lo da a Monteverde. Claro, ¿qué pretendería uno? A veces uno no se pone en los zapatos de una situación, uno pretende como que Bolívar se ponga bravo y se ponga a pegar gritos y se ponga violento y se exponga a que lo fusilen. O sea, no parece lo más inteligente. O sea, Bolívar evidentemente no tenía la voz que mandaba en ese entonces, y creo que es una cosa que siempre nos ha enseñado la historia. A veces hay que ser prudente para pelear otro día, y hay que recordar que al final el libertador fue Bolívar. Entonces Bolívar no estaba tampoco, no podemos decir que Bolívar era favorable al rey de España en ese entonces. Creo que era muy claro que Bolívar tenía su compromiso por la República de Venezuela, sea lo que fuera en ese entonces para él. Saludos a Leonardo, saludos de Punto Fijo, saludos a Punto Fijo, Suárez, espero vernos por allá cuando se acabe todo este desastre. Haríamos un programa ya sobre la historia de Punto Fijo. Buenas noches, Leonardo. Nuevamente saludos a Cuerdas y Maracas. Quique, bueno, sí es lo que pienso. No entiendo esto que me dice Juan Madera. Mira, no lo sé. Puede ser que sí, que Miranda haya sido el salvoconducto de Bolívar, si lo vemos de esa perspectiva, pero una vez más creo que les he planteado el tema, es bastante complicado, bastante convulso. Saludos a Cibago, a Feni, que está diciendo cosas interesantes. Mira, no, Mario, la capitulación no planteaba el exilio de los mantuanos involucrados. La capitulación lo que planteaba era que se le iba a perdonar a todo el mundo sus bienes y sus vidas, y se iba a tener como que no había pasado nada, como que todos éramos amigos.
O sea, no es como que, mira, les damos una plata o les damos su pasaporte y se van todos, no. O sea, al contrario, se olvidaba todo, pero Monteverde nunca va a respetar la capitulación. Se va a comportar muy mal Monteverde. Bueno, Juan, yo creo que la lógica de lo de Bolívar lo acabo de explicar. Creo que por allí deben ir los tiros. No, Juan, Miranda no tenía 71 años, Miranda no llegó a esa edad. Miranda tenía en ese entonces, Miranda nació el 28 de marzo, estamos hablando ahorita del 31 de julio del año 1812. Miranda tiene aquí 62 años. 62 años tiene Miranda ya aquí en este momento. ¿Cuál fuga de Miranda? Miranda no se fuga, Alberto. Alberto me pregunta. Para la fuga de Miranda estaba de vuelta Fernando VII. Miranda no se fugó. Miranda muere en la cárcel de la Carraca. Entonces, no. Y en este momento, en 1812, es verdad, el rey que se reconocía en la resistencia española, y aquí se reconocía a Fernando VII, pero el que estaba mandando, puesto allí por Napoleón Bonaparte, era el hermano de Napoleón Bonaparte, que se llamaba José Bonaparte, y lo coronaron como José I. Juan dice que cree que Bolívar se traicionó a Miranda. Bueno, mira, cada quien tiene sus opiniones. Mario dice que la traición viene a raíz de que uno saca provecho del otro. Si se trataba de un sálvese quien pueda, no hacía falta vender al superior a algún compañero de armas para salvarte tú mismo. Bueno, es un pensamiento de cada uno, pues. Saludos a Lilia, saludos a Gustavo, saludo a Lensecuro, no sé cómo te llames, así como dice la cuestión. Me pregunta Alberto, ¿quién era el rey de España para el momento de la aprehensión de Miranda? Fernando VII, una vez más lo explico, era el que reconocían, pero él estaba fundamentalmente bajo el dominio, bajo la posesión de Napoleón Bonaparte, y el rey que estaba mandando en España, impuesto allí por Napoleón Bonaparte, era José Bonaparte, llamado José I, llamado por las malas lenguas Pepe Botella. Ojo, que también se llama Pepe Botella porque es que él, de las primeras cosas que hizo, fue quitar un impuesto muy, muy turbio que existía sobre el licor, evidentemente para animar al pueblo. Saludo a Polo. Sí, Leo, intereses van y vienen de cada lado. Ajá. Leonardo me pregunta que cuál fue el error que hizo perder a Bolívar el Castillo de Puerto Cabello. Bueno, que se fue. A ver, en Castillo de Puerto Cabello había una gran cantidad de presos que estaban a favor del rey de España. En número, eran más de los que los estaban custodiando con Bolívar a la cabeza. Bolívar sale del Castillo de Puerto Cabello un día, parece que va a una fiesta, se va a ver con una dama, va a jugar cartas con sus hombres a otra parte, punto que Bolívar se va. Lo deja el castillo en manos de Binoni y Binoni lo traiciona, lo levanta el Castillo de Puerto Cabello en contra de él y se pierden todas las armas de la República. Luego Miranda dice la famosa frase, le dice en francés, dice lo Venezuela est blessé au corps, que significa Venezuela está herida en el corazón. Entonces, eso es lo que pasa. Carlos, está bien, Gordaneta, pero lo haremos en algún momento. Vota cuando lo lancemos a votación. Saludos, Gustavo, saludos a Chile, un abrazo. Saludos, Quique, saludos, Ivago. Polo dice que poco se habla de la derrota de Monteverde a manos de Bolívar. Claro, poco se habla aquí, porque recuerda que la historia de Venezuela está fundamentalmente montada sobre el culto a Bolívar. Entonces, claro, Monteverde es derrotado por Bolívar, es verdad, pero después Bolívar es derrotado en el año 14, apenas un año después, por Boves. Entonces, es una especie de victoria pírrica en su momento. Se habla siempre de Bolívar a partir del año 19, del año 21, que es el Bolívar poderoso. A ver, gracias, Gerardo. Aquí vamos a seguir todos los domingos a las 8 de la noche, esperando que ustedes apoyen este programa. Saludos Mercedes, saludo a Antonio, saludo a Rodney, saludo a Escápate conmigo. Ya contesté que por el momento de la aprehensión de Miranda, el rey era, ya expliqué lo de Fernando VII. Mira, Edgar, yo creo que sí, vamos a hablar en un momento en un programa sobre Diógenes Escalante, lo vamos a hacer seguramente. Elías dice,
¿Es verdad que Bolívar se refiere a Miranda años después como americano ilustre? Yo no he leído eso. Yo he leído siempre que Bolívar se refiere a Miranda como un traidor y un cobarde. Eso es lo que yo he leído. Pues quizás lo habrá dicho, bueno, era ilustre, pero era un traidor y un cobarde. O sea, puede ser. Eso es lo que yo he leído. Dice Rodney, ¿es cierto que Miranda le perdonó la vida a Bolívar por la pérdida de Puerto Cabello? Bueno, tampoco es como que perdonarle la vida, ¿no? O sea, no es como que si tú pierdes Puerto Cabello te vamos a condenar a muerte. O sea, pueden hacer un consejo de guerra por impericia militar o por negligencia militar y han podido condenarlo, pero las cosas no estaban como para hacerle ningún consejo de guerra a nadie. Eso también hay que entenderlo un poco. Mercedes, bueno, mire, eso es lo que intentamos, que Valores Venezolanos vaya para, desde la juventud, para hablar de la historia de Venezuela de una perspectiva clara y seria. Dice Gerardo, a Bolívar le tocó hacer lo mismo que Miranda, es decir, huir con el dinero de la nación para buscar mercenarios. Sí, textualmente, o sea, perdón, literalmente. Bolívar, en años posteriores, él tiene que huir con Santiago Mariño y el Tesoro Nacional, incluso con tesoros que habían agarrado de las iglesias. Y Manuel Piar agarra tremenda calentura y cañonea desde la orilla el barco en el que va y casi lo hunde. Eso es parte del cariño que se tenían Piar y Bolívar. Arturico dice, ¿cree que podría ser una historia o una publicación con todos los libros que está recomendando? Bueno, sí, podría hacerlo más tarde. Me dice Gerardo, Miguel Peña, no entendí eso de Miguel Peña. Rivero Díaz me dice, doctor, por favor, un programa sobre el decreto de guerra a muerte y los sucesos que llevaron a que fueron usados como justificación para que ocurriera. Bueno, vamos a poner la votación, pues ustedes mismos van a elegir cuál quieren que sea el programa. Pero encantado de la vida hacer algo sobre la guerra a muerte. Fue un desastre, fue terrible. Ya expliqué más o menos, Pablo Bolívar decía que Miranda era un traidor y un cobarde. Denis, sí, vamos a dejar el video en Instagram TV. Un fuerte abrazo. Isaac me dice, dicen que la gran diferencia entre Miranda y Bolívar es que uno era ilustrado y el otro romántico. No vale, para nada. La gran diferencia era que eran dos temperamentos terribles. También había una diferencia de 33 años de edad entre uno y otro. Había también una diferencia de castas. Miranda era un blanco de orilla, Bolívar era un mantuano. Es decir, Bolívar era de la élite de dinero, Miranda era de los llamados pata en el piso. Además de eso, Miranda tenía un carácter muy déspota, también muy autoritario, y Bolívar era muy violento. Entonces era perfectamente normal que las cosas no se iban a desenvolver de la mejor manera. Guau, Alberto, estás preguntando lo mismo, pero creo que yo lo expliqué. O sea, el rey de España en el momento era Fernando VII, reconocía la resistencia de España, y también lo reconocían aquí, pero el rey que estaba mandando en efecto era José Bonaparte, José I de España, que era hermano de Napoleón Bonaparte. Carlos me dice, profesor, por favor, haga un análisis de la colina española. A ver, no, tú me estás preguntando, escribiste mal, me estás preguntando un análisis de la corona española, de la colonia española y de la colonia inglesa. Los españoles no tuvieron colonias, tuvieron provincias ultramarinas. Es decir, partes integrantes de España. De hecho, también se va a reconocer en la Constitución del año 1812, que eran otros reinos, estos que estaban aquí. Entonces, no son colonias, son provincias ultramarinas. En cambio, que Inglaterra se hizo colonias, que es algo como de menor grado. Y sí, vamos a hacer un programa de eso seguramente. Mercedes me dice que Bolívar no fue perfecto como nos lo enseñan de la primaria. Para nada, Bolívar tuvo demasiados errores, como todo hombre público, como todo hombre en general. Francisco me dice que tiene que ver la masonería con el tema. Mira, Miranda era masón y Bolívar también era masón, pero ya que me estás hablando de eso, Bolívar va a hablar después de la masonería. Y va a hablar muy mal de la masonería, de hecho, Bolívar, a pesar de que fue masón. Bolívar va a decir cosas bien feas de la masonería, de hecho. Eso podemos hablarlo en otro programa, pero ya que tengo por aquí el diario de Bucaramanga, en el cual habla Perú de la Croa sobre Bolívar, no puedo dejar de comentártelo. Vamos a ver si lo consigo.
Así que lo dice en un momento. Ya te lo voy a conseguir. De todas maneras, si quieres, sigan haciendo las preguntas y las voy a responder todas. Y si no lo consigo, esa clase de cosas pasan cuando está haciendo algo así, no lo consigo. Yo te voy a decir lo que decía Bolívar aquí, te lo voy a decir con mis palabras. Aquí está. Ajá. Dice Luis Perú de la Croix. Habló sobre la masonería en su excelencia, diciendo que también había tenido él la curiosidad de hacerse iniciar por masón, para ver de cerca lo que eran aquellos misterios, y que en París había sido recibido como maestro, pero que aquel grado le había bastado para juzgar lo ridículo de aquella antigua asociación, que en las logias había hallado algunos hombres de mérito, bastantes fanáticos, muchos embusteros y muchos más tontos burlados, que todos los masones parecen a unos grandes niños jugando con señas, morisquetas, palabras hebraicas, cintas y cordones, que sin embargo la política y los intrigantes pueden sacar algún partido de aquella sociedad secreta, pero que en el estado de civilización de Colombia, de fanatismo y de preocupaciones religiosas en que están sus pueblos, no era político valerse de la masonería, porque para hacerse algunos partidarios en las logias se hubiera atraído el odio y la censura de toda la nación, movida entonces contra él por el clero y los frailes, que se hubieran valido de aquel pretexto que por lo mismo poco podía hacerle ganar la masonería y hacerle perder mucho en la opinión. O sea, Bolívar habla así de la masonería en el año 1828, por cierto. Ok, saludos a Leonardo, a Víctor, a Curito Histórico, a Isaac, Suárez, seguro, no va por allá. Claro, la península de Paraguaná, de que vamos a ir a hacer un programa, ya vamos a ir. ¿En qué batalla derrota Bolívar a Monteverde? En la campaña Admirable, derrota Bolívar a Monteverde, le rompe de hecho las fauces. Ajá, sí, Juan. Ajá, sí, Miranda era 62 años. Dice Isaac, dicen que la gran diferencia entre Bolívar y Miranda, eso ya lo respondí. Ah, bueno, Edgar, entonces vamos a hacer uno sobre Bobe, seguramente que sí, va a estar muy interesante. Saludos a Ramón Barbosa, Leonel Rivero, Andrés, un buen alumno también. Suárez dice, yo considero que Miranda capitula para salvar a Bolívar e intercambiarlo por oficiales realistas. No, bueno, creo que es que no, es todo lo contrario. Miranda siempre visionario, se ve que los tiempos no le daban, pero puso a Bolívar, dilucidó en Bolívar su potencial. Wow. Bueno, Suárez está hablando aquí como si Miranda fuera adivino, pero bueno, mira, son tus perspectivas, tu punto de vista es perfectamente respetable. Ramón me pregunta, ¿qué papel jugó para ti Páez? Saludos desde Argentina, creo que la bandera argentina. Páez fue lo máximo, o sea, Páez fue el que realmente estableció la República de Venezuela, pero te invito a que veas mi publicación del día de ayer, que se cumplieron años del natalicio de Páez, 230 años, y yo explico más o menos la labor de Páez. Te invito, ve al post de ayer, 13 de junio. Gracias, Leonardo, un abrazo. Gracias, Leonardo. ¿Quién es tío de tu abuelo, Gustavo? No entendí. Ah, Diógenes Escalante es tío de tu abuelo. Qué bueno, vale, podemos hablar de eso. Escríbeme al privado, porfa, para conversar sobre eso. No, gracias a ti, Elías, por estar aquí. Pedro, bueno, vamos a ponerlo a votación y ustedes elíjanlo. Saludos, un fuerte abrazo, querido Félix. Ramón, ¿algún libro que me recomiendes para conversar, adentrarme a la historia de Venezuela?
Bueno, mira, te recomiendo el mismo libro de Elías Pino, Historia Mínima de Venezuela, que lo propuse por aquí, que él es el coordinador. Allí está muy bien sucinto la mayoría de las cosas. Alberto me dice, ¿cómo en una sociedad del hombre de honor Bolívar toma el nombre ofrecido por Miranda para la República en 1819? Es muy interesante, también puede ser materia de un programa. Colombia no es un nombre que inventa Miranda. Colombia es un nombre que ya existía en la época. Se tenía pensado que como se le había dado a estas tierras el nombre de América por Américo Vespucio, siendo que Vespucio no había sido el descubridor, sino que había sido Colón, ha debido llamarse estas tierras Colombia y no América. Entonces se decía que cuando se hiciera aquí una superrepública debería tomar el nombre de Cristóforo Columbus, que era el nombre de Colón, y ponerle Colombia. Entonces Miranda, que viene de Europa, trae ese nombre y Bolívar lo usa cuando puede concretarlo en la Gran República de Colombia. Eso podemos explicarlo en otro programa seguramente. Tremenda anécdota del cañoneo de Piara Bolívar. Sí, saludos Gerardo. Ajá, me dice Leonardo, profesor, de esa derrota que se habla de Bolívar a mano de Boves, ¿es de donde se origina la caída de la Segunda República exactamente? Bueno, Bolívar no estaba en esa batalla, esa es la batalla de Urica. De hecho, en esa batalla muere Boves, pero Bolívar huye de Boves por lo menos en la inmigración oriente. Boves intenta tomar también San Mateo, o sea, Bolívar constantemente huye de Boves, y Bolívar decía de Boves que no parecía amamantado por pechos de mujer, sino por los de las furias del infierno, por cierto, para más o menos ver lo que pensaba Bolívar de Boves. ¿Por qué me dice Leonel Rivero? Hermano, ahorita me estoy leyendo un buen libro sobre una situación en 1830 ante la llegada de Bolívar a Santa Marta, pero no llega el 1 de diciembre porque una nave estadounidense Grampus abordó el bergantín. Dime qué libro es, Leonel, lo comentamos. Hola, Mercedes. Tranquilo, Isaac, por eso estamos. Sí, Bolívar habló mal de la masonería, y está bastante mal, de hecho, y también lo hacen en varias correspondencias. Leonardo, de la historia de Wally España también es buen un live, profesor. Personalmente desconozco sobre ese tema. Vale, podemos hacerlo también, voten por él. En el día 12 del diario de Bucaramanga. Sí, me costó un poco conseguirlo. No lo tenía anotado. Sí, Javier, yo lo conseguí. Denis me dice, Bolívar era ambicioso de poder, muy conflictivo, Miranda era más civilista. Pienso que la idea de Miranda era mejor en mi opinión. No lo sé, podríamos hacer un live sobre ideas contrapuestas. Por lo menos yo nunca he estado de acuerdo con lo que planteó Bolívar políticamente, me parece un desastre. Y jurídicamente también. De hecho, si ustedes se meten en mi perfil, van a conseguir un trabajo que yo hice sobre un paper que publiqué en la revista de Legislación y Jurisprudencia Venezolana sobre lo que planteaba Bolívar jurídicamente en el discurso de Angostura, y es un desastre todo. Es pura demagogia. Francisco me dice, le comento lo de la masonería a sabiendas de que eran hermanos masónicos. Sí, eran masones los dos, pero mira lo que pensaba Bolívar. Yo creo que Bolívar era muy pragmático con la masonería. Miranda por supuesto creo que era un masón mucho más convencido, y de hecho fundó la logia Lautaro, y allí, a partir de allí salieron muchas cosas de masonería en América. De hecho, Miranda tenía contacto con muchos hermanos masones de él, como San Martín y como Higgins, muy interesante. Leonel Rivero, el verdadero pleito entre Santander y Bolívar. Santander me parece que se sentía siempre a un lado por Bolívar y quería protagonismo. Podemos hablar de eso en un live. Santander, muy interesante. José se ha unido. Mercedes me dice que hubo conspiración contra Miranda, los hechos lo indican. Bueno, claro, o sea, para poder entregarlo había que conspirar en contra de él. O sea, si él se iba a ir, claro que había que conspirar en contra de él para poder agarrarlo, como de efecto lo agarraron. ¿Cuál fue la capitulación de Bolívar? No sé a qué te estás refiriendo con cuál fue la capitulación de Bolívar. Bolívar no mira, Bolívar capitulación no firma. Me dice Rodney, profe, ¿no cree que si Miranda quería deshacerse de Bolívar, por qué no lo fusila por la pérdida de Puerto Cabello y le perdona la vida? Bueno, porque todos los demás, todos los otros generales le están diciendo que no, o sea, y Bolívar no lo hace. Claro, si Bolívar hubiese sido un tipo tan irreflexivo como a veces se pretende plantear, lo habría fusilado igual. Ajá, saludos a Félix que se conectó. Por aquí me dice Suárez, Bolívar decretó prohibición de reuniones porque la masonería colombiana conspiró para silenciarle el apartado de poder. Tienes toda razón, Suárez.
Esta es una de las razones por las cuales Bolívar va a hablar tan mal de la masonería, porque Santander también era masón y las logias estaban apoyando a Santander en contra de Bolívar. Qué interesante eso que dices. Francisco me dice, wow, qué interesante. Leonel me dice, me disculpo si me salía el tema, acabo de llegar. Chamingo me dice, el terror bolivariano por Pablo Victoria, guerra y genocidio contra España. No conozco ese libro. Mándame porfa las especificaciones para buscarlo. Saludos, Daniel, seguramente hablaremos de Bobes. Saludos a Rafael Beta. Sí, Luis, este live será publicado en YouTube en su momento, pero por lo pronto lo vamos a publicar ahorita aquí en el Instagram TV de mi cuenta. Gracias, Francisco. Francisco dice, un duro, profe, gracias siempre por todos esos datos y conocimiento de nuestra historia a nivel real y puro. Así es, el padre de la masonería en Venezuela e ilustre el mismo en América. Sí, Miranda. No, Ramón, es que Oliari no tiene un diario. El que tiene un diario es Luis Perú de la Croix. El que tiene memorias es Oliari. Él hace una especie de biografía de Bolívar y también muestra todas las cartas que el hijo de Oliari publica todas las cartas que él tenía en su archivo que mandó Bolívar y que le enviaron. Santander versus Bolívar, un live. Sí, vale, está bien, vamos a lanzarlo entonces. Saludos a Alonso, saludos a Rafael, saludos por aquí. Javier, es lo que intento, porque realmente la historia tiene que ser objetiva lo máximo posible. Claro, no se puede, uno nunca puede llegar a una objetividad absoluta. Es imposible que en la historia exista una objetividad absoluta por diferentes cosas que no son materia de este live. Eso ya tiene que ver con los estudios de historia a nivel universitario, pero siempre uno va a conservar un contexto histórico, una manera de hacer las cosas, unas creencias, pero en principio el historiador tiene que situarse allá en el contexto histórico de las personas, entendiendo lo que hacían para poder comprender los procesos históricos. De eso se trata. Wow, Leonel, no, me estás hablando del libro de la carta de Jorge Mier Hoffman. Yo de verdad que te digo, Mier Hoffman no me parece, que en paz descanse Mier Hoffman, pero me parece el historiador menos serio, y aquí hay historiadores poco serios, como Sanse Roth, que uno no sabe ni siquiera quién es, pero me parece muy poco serio. Me parece que más bien lo que hizo fue fundamentar los ditirambos y las locuras de Chávez. Ese libro de la carta, de hecho, no es nada bien ponderado históricamente. Trae unos documentos extraños allí, pero bueno, si quieres hablamos un día de eso. Podemos tener un live, vamos a analizar el libro de la carta de Mier Hoffman y hablamos de eso. Yo estoy bastante abierto. Bueno, queridos amigos, si no hay más preguntas, si no hay dudas, si no hay más comentarios, recuerden que vamos a tener un programa todos los domingos a las 8 de la noche de valores venezolanos, ¿no? Vamos a estar siempre por aquí los lunes, es decir, mañana vamos a hacer una encuesta por esta misma cuenta, @César Pérez Guevara, para que ustedes mismos elijan el tema de este domingo a las 8 de la noche. Allí entonces vamos a observar cuál va a ser el tema y vamos a tenerlo este mismo domingo. Recuerden que Valores Venezolanos, este programa de radio, comenzó en el año 2015, ha pasado por diferentes formatos, algún clic en televisión, programa de radio, programa de internet, pero ahora vamos a hacerlo, vamos a recuperarlo por aquí. Por lo tanto, queridos amigos, siempre también vamos a cargar las emisiones a través de Instagram TV y también a través de la cuenta de YouTube, que es Valores Venezolanos. También recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, @César Pérez Guevara, que es esta cuenta, @Valores Venezolanos, que es también en Instagram, y @Centro Rocio. Del mismo modo, en Twitter siempre también estamos comentando cosas interesantes. Luego también síganos por allí, @C Pérez Guevara. Y por favor, si les gustó este programa, pues entonces colabórenme con algo. Denle me gusta a este live que lo vamos a cargar en Instagram TV, denle me gusta a las publicaciones que les parezcan interesantes y compártanla con todos los amigos que ustedes crean que les puede gustar este contenido. Del mismo modo, así vamos a tener mucha más cantidad de participantes en este programa y seremos muchos más y podremos seguramente llegar a muchas conclusiones mucho más interesantes. Queridos amigos, sin más nada que añadir, aquellas preguntas que estén por allí seguramente las podré contestar, me escriben al privado y yo con todo el gusto del mundo estaré con ustedes. Un fuerte abrazo, gracias por estar.
El tiempo nos ha hecho tontos, así que tenemos ya que irnos porque se ha hecho un poco tarde. Un fuerte abrazo. Gracias por estar allí.